Hola, buenos días amigos de Argeneve. Hoy tenemos una gala especial porque nos visita Noelia, Carolina y para hablar de la princesa de Éboli. También tenemos como entrevistador a Daniel Brun, que le hará unas preguntas y bueno, y podéis disfrutar de este rato hablando con ellos como yo disfruto de mi cacaolat por las mañanas, la bebida de los campeones. Así que os dejo a vuestro aire y empezar a hablar de la princesa de Éboli. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, primero, saludos Noelia, saludos Carol. Hoy venimos a hablar de Ana, la princesa de Éboli, una obra que, si no me equivoco, fue publicada en octubre del año pasado. Y una figura, pues muy importante dentro, una figura muy misteriosa dentro de lo que es la historia española. Y mi primera pregunta es, ¿por qué os embarcáis con este personaje? ¿Por qué el primer personaje que se os ocurre es este? ¿Qué os llama de ella? Que tiene un parche en el ojo. A ver, eso siempre mola. No, a ver, estéticamente llama mucho la atención porque sí. es muy difícil encontrar un retrato de esta época, ¿no? Del siglo XVI, con una mujer de alta alcurnia, ¿no? Con un parche en el ojo. Entonces ella siempre llamó la atención por eso. Luego es verdad que tiene muy mala prensa la princesa de Éboli. Y es curiosísimo porque yo la estudié en su momento en historia. No sé si tú lo estudiaste en historia. No. Yo sí, es que además me acuerdo de la clase en la que nos hablaron de la princesa de Éboli, todo el tema del asesinato de Escobedo, la conspiración. Es una mujer que está muy atada, que fue muy asociada con todo el tema de la conspiración, que de hecho marcó los últimos 10 años de su vida. Un poco cabeza de turco. Hay muchas teorías al respecto, pero claro, nosotras creemos que sí, se ha investigado muchísimo sobre ella. Es verdad que ha habido múltiples reinterpretaciones sobre el personaje, porque se han ido ampliando las investigaciones, se han encontrado cartas, ¿no? Es una figura que llama muchísimo la atención. Por su rol también en la corte, tenía un rol muy activo en la corte. Lo que pasa es que aquí nos metemos un poco en el terreno ya de leyenda negra, luego posteriormente de leyenda rosa, ¿no? Porque hay una parte en la que la fan fatal, la princesa de Éboli, amor prohibido del rey, no sé. Hay como mucha especulación sobre el número de amantes que tenía, sobre si su hijo Rodrigo era el hijo del rey, en verdad, y no de Lugo Montesinos, que era su marido, enviudó ella bastante joven. Y luego está la leyenda rosa, que es un poco el otro lado del péndulo, ¿no? No, ella era una santa, vamos, casi tan como Santa Teresa de Jesús. Y entonces es una figura como tan misteriosa, como has indicado antes, que siempre me llama mucho la atención y fue a raíz de estar leyendo una biografía que se publicó recientemente sobre ella, porque se hizo un estudio de sus cartas que también salieron publicadas. En el que... Cartas que también incluís al final del cómic como esta. Sí, bueno, claro. El libro es así. Yo empecé a leérmelo. Mi hacienda, no sé qué. Muchas cartas son de... Sí, pero que es un buen ejemplo de la documentación que habéis tomado. Sí. No, pero está muy bien lo de las cartas porque es verdad que muchas son de burocracia y de mis tierras y nada, que son un poco rollo, pero bueno. Casi como leerte el BOE, ¿no? Pues casi. Un poco más entretenido. No, bueno, un poco más complicado por todo el vocabulario y la forma de escribir que tenían y demás, ¿no? Pero luego también hay cartas a Escobedo, que era otro de los consejeros del rey, que fue asesinado, de hecho, sí. Todo este tema. Spoiler histórico. ¿Qué le pasó a Jesucristo? No, entonces, no sé qué estaba diciendo. Algunos fragmentos de las cartas, sobre todo las de Escobedo, las de su hijo, las de Antonio Pérez no se encontraron, que Antonio Pérez estuvo en la cárcel por toda la conspiración también. ¿Por qué sería que no se me encontró? ¿Por qué sería? No, claro, y de hecho también hay cartas con Felipe II, porque claro, ella era viuda, bueno, primero fue esposa, luego viuda de Rubí Gómez de Silva, que era uno de los favoritos del rey, entonces su relación, por lo menos inicial, con el rey, era buena. El rey pasó de llamarla prima y ya a los pocos años, cuando ella volvió a la corte de Madrid y tuvo lugar toda la conspiración, pasó a llamarla cerda.
o puerca o algo así, no sé. Entonces, en estas cartas como de tinte más personal, que muchas de ellas se habrán perdido, pero bueno, las que están conservadas, se ve su voz. Y eso la verdad es que fue valiosísimo a la hora de inspirarme para el tema diálogos, porque claro, es difícil encontrar la voz de ciertos personajes. Y no sé... Y a la hora, Noelia, de presentarte el proyecto Carolina, yo creo que una de las primeras cosas que tuvisteis que trabajar es también el aspecto físico del personaje. ¿Cómo surgió entre vosotras esa retroalimentación para encontrar el rostro de la princesa de Éboli que tenemos en el cómic? Pues la quisimos hacer un poco fuerte, o sea, una mujer atractiva y un poco de aquí estoy yo. Claro, tiramos de cuadros, de sus series y eso, y bueno, ella. Todo fue... hice un mix un poco de todo. El tema del diseño de personaje, yo creo que siempre hemos estado como muy conectadas, hemos confiado la una en la otra, Sí. cada una en nuestro campo, y eso fue totalmente una investigación suya, el diseño de personaje. Mi único punto mío es el lunar, que siempre tengo que poner un lunar a un personaje. Le puse el lunar aquí porque dije sí. Claro, Concha Velasco. Eso es cosa Y mía. el lunar le da todo el flow a Le da el toque, le da el a la toque. mujer. Pero busco siempre cuadros de ella o pinturas o incluso la serie en la que se inspiran en ella, aunque a veces no son muy... Belén Rueda, ¿eh? O sea, Sí. le pusieron el parche en el otro El parche en el otro lado, sí. Bueno, pero Belén Rueda está preciosa, Sí. como princesa de Éboli. Pero creo que estaba mejor guapísima. caracterizada la que hizo la serie, creo que era Santa Teresa la serie, ¿no? Que Sí. salía ella, esa estaba más caracterizada Pero es que está de mega Ana. caricaturizada también ahí. También, Ana. sí. Están ahí, ¡oh, qué tan linda de Cardona! O sea, como joder, como Está una las niñata. dos, una cosa y la otra tienen dos puntos de vista muy diferentes. Mm. Yo me basé más en el físico. Pero otra cosa que también me imagino yo que te basarías, y es un poco la idea que también te dio Carolina con el tema del guión, es que os habéis querido alejar un poco, hablaba Carolina de los negros y de los rosas, y realmente habéis querido no retratar a un personaje que sea un ejemplo de maldad, ni un personaje que sea ejemplo de bondad, sino que lo que habéis querido retratar ha sido un personaje, una Real. mujer que tenía mucho poder, con todo lo que ello conlleva, con todos los buitres de alrededor, y que tenía que ser dura y fuerte para mantener ese poder. Pues si no la pisan. Es que claro, cuando muere su marido estaba la casa de Alba, que bueno, la casa de Alba estaba un poco en decadencia por varios escándalos, y el duque de Alba le habían retirado porque había muchos problemas con los rebeldes en Flandes. Pero seguía dando fuerte y era uno de sus principales enemigos. En la corte estaba el partido, por hablar así en términos más o menos modernos, el partido ebolista, el partido de Éboli, que era el de su marido, y el partido del duque de Alba. Entonces se diferenciaban fundamentalmente en que el partido de Ruy Gómez de Silva abogaban más por... Lo que pasa es que, bueno, no, siempre es como muy tramposo hablar de esto en términos modernos, pero bueno, así a grandes líneas, ellos abogaban más por la diplomacia, por así decirlo, y el duque de Alba o la casa de Alba era como más beligerante. Y entonces ella se queda en una posición muy vulnerable cuando muere su marido. Se llevaban muchísimos años, no sé, como 20 y pico, ella se casó muy jovencita, con 12, 13 años. Consumaron el matrimonio más tarde porque a veces en esa época se casaban y... Se casaban pero tenían que esperar un tiempo. Se esperaban un tiempo. Normal. Quiero pensar Menos que en mal, la mayoría de los casos. Menos mal. Porque no lo sé. Entonces, ella, la mayor preocupación que tiene cuando... Porque ellos ya estaban asentados, se habían retirado de la corte, ¿no? Cuando él muere, ella tenía 30 y pocos años. La mayor preocupación de ella es ¿qué va a pasar con mis hijos? Ella se retira, bueno, de hecho el cómic empieza con ella en el convento, ella se retira al convento. Cuando muere su marido, aparte de que le quería, vamos, estaba enamoradísima de él, para ella era un pilar fundamental, aunque ella ya tenía su carácter, ¿no? Y sí que gestionaba ciertas cosas, pero, joder, se apoyaba muchísimo en su marido. Entonces cuando muere él, ella se sume en la más profunda pena, ella le dice al rey que se encargue de sus hijos. Lo que más le importa a ella es el tema de cómo van a quedar mis hijos. Se mete en el convento que ella misma fundó, pues un convento de las carmelitas,
Santa Teresa de Jesús, bueno, que se llevaba fatal con ella. Eso también sale en el Sale en el cómic. Sale ahí el beef que tenían ella. Y bueno, y de hecho metemos a Santa Teresa cuando realmente ella no estuvo ahí, cuando las monjas abandonaron el convento, ¿no? Santa Teresa no estuvo ahí, pero la metimos para demostrar un poco lo que tenía el... que haya hay un careo, tío, que se puede ay, ¿qué pasa Santa Teresa? De hecho, Santa Teresa le dice algo que se descubrirá al final del cómic. Yo lo que a mí personalmente me parece súper complicado a la hora de haber trabajado con el cómic, me pasa creo que con todos los cómics históricos. Mucha historia, porque esto tiene para páginas y tal, como estamos hablando, de toda la conspiración. Pero claro, sabemos que el autor de cómic, muchas veces la editorial os pone un límite de páginas y tenéis que acotar o tenéis que escribir el guión por tu parte, tú realizar unos saltos de tiempo gráficos para poder adaptarlo y contarlo y ajustaros a ese número de páginas y que no quede coja la historia. ¿Os fue muy dificultoso? ¿Cómo optaste? ¿Qué es lo que optasteis por hacer? Rascar 5 o 6 páginas más. No, fueron 10 más al final. Fueron 10 páginas De más. 56 a 66, Sí, yo creo. conseguimos rascar unas cuantas páginas más al editor. Claro, pero me imagino que Porque habéis se tenido, estaba muy difícil. habréis tenido que Sigue dar otro siendo enfoque, difícil. ¿verdad? Habréis tenido que dar un enfoque de hacerlo de tal manera Claro, es que no quede cojo. era como, habría sido, mira, muy interesante toda la parte en la que ella, bueno, tiene, cuando es pequeña, bueno, de hecho sale cuando ella pierde el ojo, es una teoría. La teoría de perder el ojo, sí, porque el ojo nunca se supo cómo se lo perdió. No hay nada escrito sobre eso. Pero, bueno, lo que yo sí que quise, la primera escena de ella está ahí, hay una teoría, es una escena sobre cómo perdió el ojo. Eso está todo unido narrativamente con lo que va a pasar después. Entonces aprovecho esa escena, por ejemplo, para presentar a un personaje que, Antonio Pérez, al que vamos a ver después. Hay bastantes cosas que están ficcionadas. Pero, claro, tienes que elegir, bueno, aún así, aunque tuviéramos 120 páginas, tienes que elegir qué episodios contar. No porque un episodio sea más interesante que otro, bueno, sí que hay episodios más interesantes que otros, ¿no? Pero hay que sacrificar. Y porque si no sacrificas, se queda todo en una especie de catálogo extraño de episodios vagamente conectados. Prefiero que haya una conexión narrativa ficcional que tenga sentido a que haya una conexión cronológica lineal que no te dé ningún concepto o que no te dé ninguna idea. Entonces yo lo que hice fue tener muy claro qué quiero contar de ella, algo que no se haya contado, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de la conspiración está presente, pero es verdad que no nos adentramos ahí porque también eso habrían sido 120 páginas mínimo. Sí. Meter toda la conspiración, Sí. presentar a todos los personajes, todos los actores de esa Es más, conspiración. yo diría que habría hubiera sido dado imposible. para varios tomos. Es que habría sido yo quiero una serie. Julián, Julián, no sé si nos estás viendo, pero Que esto por sirva de favor. resumen, ¿no? Y Sí. Un preámbulo. No, es que habría sido y luego el piloto. por ejemplo, toda la parte también del encierro es como, bueno, pues llegamos, claro, obviamente llegamos a la parte del encierro y sí que hay un cierre ahí, pero ni todo el desarrollo de que primero la llevan a la Torre de Pinto, todo ese proceso larguísimo, que también es muy interesante, lo sacrificamos. Entonces yo lo que quise decir, vale, ¿quién es? De hecho, por eso se llama así, Ana la princesa de Éboli. ¿Quién es Ana? ¿No? Porque se habla de la femme fatal, de la mujer conspiradora, o la leyenda rosa de, no, que era una mujer inocente y tibia, que no, tampoco. O los principios del feminismo. Sí, es como, a ver, que no era, chavales, no era feminista. Y que muchas veces, yo entiendo que hay una lectura desde una óptica contemporánea, ¿no? Claro, pero en esa época- pero, por favor, y era católica, la más católica. Y ella quería, de hecho, las monjas, hay mucha... Con todo ese tema de que se llevaba mal con Santa Teresa de Jesús, claro, la gente muchas veces la interpreta como, claro, porque anticlerical, ¿no? anticlerical. No, señores, ella quería que las monjas estuvieran rezando non-stop por el alma de su marido. Para ella lo más importante era que hubiera siempre un rezo, las 24 horas se turnaban, no estaban todas ahí. Fue más bien una lucha de poder, ¿no? De demostrar que ella también tenía Sí. poder dentro de las
dentro de... Sí, ella quería imponer sus reglas o quería... Y es como, yo pago, pero... Y Santa Teresa era, a ver, no. Estás pagando por un servicio que implica... que ya tiene su Y era- estatuto, ¿no? Y ya está, esto ya está. Entonces, claro, a ver, tampoco quiero decir que fuera un monstruo, ¿no? Pero era una mujer muy fuerte, que caía mal porque tenía muy claro lo que quería hacer y era muy inteligente. Y eso se ve en las cartas, se ve en su voz. Eso no se lo vamos a quitar, por supuesto. Pero tampoco se puede decir que era una feminista del siglo XVI, porque no existía tal cosa. No, Pero es claro. una, a ver, pero es una, para mí es un ejemplo a seguir porque es que es una mujer muy poderosa. Sí. Poderosa. Y para esos saltos de tiempo, Noelia, ¿cómo hiciste? Perdona, Perdón. ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo lo planteaste? Pues la verdad, ella me ayudó mucho. Es que tiene un buen guionista al lado. No, Para poder- pero tú tuviste una intuición brutal, ¿sabes? Es que... Jugar con los colores, mayormente. Cuando es más joven, claro, los colores más vivos. Y ya cuando es más adulta se va oscureciendo la cosa. Se va haciendo más serio todo. En Juana se va a notar mucho más. Bueno, es que estamos haciendo a la Juana la Beltraneja, Beltraneja, que no entre era la comillas, Beltraneja, exacto. claro. Juana... Y ya decimos, esto ha salido en octubre. Ya habéis hecho bastantes presentaciones, ya habéis hecho varias firmas, habéis ido a salones, a ferias del libro. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo lo está acogiendo actualmente la gente esta Princesa de Éboli? ¿Cuáles son las críticas que os han dado? ¿Cuáles son las reseñas que os han hecho? Estoy contenta. Son buenas en general, Sí. sí. La verdad es que estamos contentas. Yo que soy novatilla no puedo comparar una cosa con la Pero otra. no digas Pero que yo no. creo que... Yo creo que bien. O sea, no he visto ninguna así malilla ni nada. No, yo estoy contenta también, todas las cosas que han ido saliendo. Bueno, sí, creo que es en TVO en clase, dijeron como que si no se conocían algunas, pero claro, es una página como muy didáctica esta, si no se conocían ciertas la cosas, conozco, ¿eh? pues decía que si no se conocían ciertas cosas del contexto, como... Pero claro, yo quería, por un lado, quiero hacer algo ficcional, quiero contar algo sobre un personaje. Está bien que sea didáctico, por supuesto, pero tampoco quiero tratar al lector de estúpido, ¿sabes? Pero no digo que... Tampoco quiero decir No, que no, te te entiendo. veo en clase y dijera, no, es que tenemos que tratar a los lectores como estúpidos, pero que igual la intención de este cómic no es, chicos, os vamos a contar quién era Ana, la princesa de Éboli, ¿sabes? Es un poco... Es interesante eso que estás diciendo y da para debate ahora mismo, ¿eh? Estamos hablando de TVO histórico. Lo que no se da cuenta, por ejemplo, muchas veces la gente es que el TVO, el cómic histórico, tiene también que entretener. No solamente ser un libro de historia que entretenga a aquel entendido de la historia, sino que yo creo que vale muchísimo más para acercar a la historia a aquel que es ajeno. Yo, por ejemplo, pienso que esta princesa, Ana, princesa de Éboli, creo y sé, por lectores, por gente que no conocía la figura de Ana, que después de leer este cómic sí se ha interesado mucho y han empezado a buscar información o les acercas a que vayan a buscar un libro. Por lo tanto, entiendo esa reseña. Es que esto es más bien una biografía. Pero es Si una si biografía gente- ficcional, sí, ¿sabes? pero si Que la gente tampoco quiere es... buscar Es importante eso de historia sobre ficcionado. el contexto en el que está, no va a encontrar todo lo que pasó en esa época, ¿sabes? Esto es como un complemento a esa época. Claro, es que explicar ahí Ah. todo el contexto. Y es verdad que algunos términos como que ya se da por hecho que sí que se intenta dejar muy claro el tema de Flandes, pero a Claro. grandes rasgos. Es que no nos podemos meter en... Parece que estoy enfadada, pero no. Es que yo gustosamente habría hecho 120 páginas. Claro. Claro, O- con más espacio sí se puede pero- haber Claro, es que explayado eso, más. que eso también muchas veces el que hace la reseña es ajeno a cómo funciona el mundo del cómic, cómo funciona el mundo editorial, cómo funcionan las exigencias que a vosotros os ponen también por parte No, de pero la bueno, está editorial. bien, porque la reseña, ¿sabes? Si esa persona lo ha leído y ha pensado eso, creo que ya está, no hace falta decir... Lo demás son excusas, ¿sabes? En verdad. A ver, yo estoy contenta, el cómic ha recibido buenas críticas, Sí. pero lo que quiero decir, si una persona lo ha leído y ha dicho, hay cosas que, pues mira, ya está... Y- El hecho de que, no, es que la industria y tal, bueno, no tiene por qué conocerlo, ¿sabes? Para Bueno, pero- juzgarlo.
No, eso está claro. Que independientemente de eso yo estoy orgullosa. Pero del después de una cómic, reseña ¿sabes? se puede rebatir, o sea, eso. Bueno, sí, claro. Claro, entonces pero que también- tampoco me quiero poner aquí a pegar a todo. No, y en ventas yo he visto que está funcionando. Sí, Porque está- yo las veces, yo yo creo ya que es varias firmas que he estado vuestras, sí está funcionando. Además estuviste hace poco en la feria también, en la feria del libro. Sí, estuvo muy guay. Estuvo muy chulo. Noelia estaba ahí dibujando en plan artista Estuvo ilustre. súper guay. Además Mm. porque Carol sí está más acostumbrada a las firmas, ya lleva años firmando, pero Noelia además ha sido, la princesa Éboli ha sido como Ha sido tu estreno, por Bueno, llamarlo de alguna manera. ella ya había publicado lo de los 100.000 hijos de Sí, Salvis, pero pero no había firmado no se le dio con él. mucho movimiento igual No. a eso. Vinieron más 100.000 hijos cuando estaba firmando de la Éboli, que eso me hizo mucha ilusión, que la gente venía con el de los Que 100.000. venía con el otro Con el aprovechando, otro, ¿no? aprovechando para que lo firmara, que con... He movido más con la Éboli. Le hemos dado ahí mucho amor a, Sí. a la promo de la Éboli. Y ahora tenéis morriña de Éboli después de haber terminado el cómic y decir, pues me hubiera gustado hablar más de ella. Sí. A mí me hubiese gustado que hubiese sido más grande el cómic. 150, 200... No, bueno, a ver, 200 igual nos salimos un poco de... Realmente sí, Da, sí, para ello, claro que da, pero Sí. si lo hubiera permitido el presupuesto, porque hay ciertas cosas que en el mercado español tampoco puedes. Ya. Podemos hacer 200 páginas comiendo, no sé, champiñones todos los días. Arroz con tomate. Arroz con tomate. Entonces, claro, esa es el gran escollo, ¿no? Que 66 páginas. Yo estoy contenta también porque sí que siento que he contado lo que queríamos Sí, contar. está muy bien puesto todo. Que es verdad que si alguien me dice, oye, hazte otro, no sé, yo lo haría. Yo lo haría. Un Antonio. Uno de Antonio Pérez. No, Ah, sí, sí, sí. diferentes Obviamente, ópticas. uno con el otro. Claro, Antonio Pérez, bueno, que nosotros también tenemos como... Antonio Pérez era otro de los favoritos del rey, era el discípulo, lo voy a explicar un poco así, era el discípulo, bueno, sí, discípulo de Ruy Gómez de Silva, el marido de la princesa de Éboli, tenía la edad de ella, y entonces cuando muere Ruy, Antonio y ella entablan relaciones de negocios, se hacen amigos, y luego también hay muchas habladurías acerca de otro tipo de relación, que de hecho, bueno, esto yo creo que casi todo el mundo opta por liarles, porque es que... Es bueno, lo morboso, es lo que es. Hombre, también para darle es que, ese toque al cómic, Antonio, ¿no? por favor. Son las páginas más disfrutonas. Es que mira que podíamos haber optado por... No, eran amigos. Ay, no. Estaba en casa de carne. Como digo, carne. No, de hecho, bueno, en la peli, que hay una película previa a la serie de la princesa de Éboli que está basado en esa dama, que es un libro, una novela que escribió hace ya muchos años una escritora irlandesa, Kate O'Brien, no sé, no me acuerdo ahora. La peli está basada en esta novela. Y entonces ahí es como un romance mega bandido con el Antonio Pérez y tiene muchísimas licencias, muchas. No, también está escrito en una época en la que había menos luz, ¿no?, arrojada sobre esto. Luego también en la serie con Belén Rueda, pues también meten ahí y nosotras es que no nos pudimos resistir. Normal. Hablamos también eso de ficcionar. Pero al fin y al cabo, Sí. mientras que la ficción no destruya la parte didáctica o incluso la parte histórica, se puede meter. Oye, cosas que no se saben, ¿no? Son puntos oscuros ahí que se pueden completar un poco como... Claro. Se perdieron cartas, ¿no? Entre ellos dos. Se quemaron cartas. Por eso os digo que ahí había Mm. algo. Ahí había Hombre, algo. conspiración. Es que todo el tema de la conspiración, Antonio Pérez estaba... Joder, es que si nos ponemos ahora a hablar Claro. del tema de la conspiración, madre mía. Estaba Juan de Austria... Joder, tío, es que no puedo evitarlo. Estaba... A ver, Juan de Austria había sido enviado... Que era el hermano de Felipe, el hermanastro, ¿no? Había sido enviado a Flandes y Felipe II siempre lo tuvo como mucha tirria, ¿no? Porque Juan de Austria era como el rey ahí...
Bueno, rey no era rey, pero quiero decir que era un líder militar carismático, era fuerte, era todo lo contrario a Felipe II. Felipe II era un tío muy burócrata, ¿no? Muy de... Está todo muy... Registro, te estás partiendo. Pues tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Ah, ya, porque Tú sabes por es qué. que en un programa... No, pero está... Bueno... Sí, No me lo vas a sacar, ¿eh? No, casi lo digo. Ya. Pero bueno, entonces Felipe II, joder, es que hay muchas cosas, muchas teorías aquí, pero en un punto Felipe II desconfiaba de Juan de Austria, ¿vale? Y por resumirlo así, Antonio Pérez, ¿vale? Que era uno de los consejeros, fue un poco el heredero ideológico, espiritual de Ruy Gómez de Silva, empezó a malmeter a Felipe II en contra de Juan de Austria. Entonces, Escobedo, que era otro de los favoritos, fue enviado con Juan de Austria, vio el percal que había allí, en Flandes, que era una locura, es decir, es que ya te digo que haría falta un podcast entero para hablar de todo esto. Y Juan de Austria se puso, y Escobedo se puso de parte de Juan de Austria, ¿no? Volvió a la corte y dijo, oye, hace falta dinero ahí, hace falta muchísimas cosas porque la situación está muy difícil. Entonces, hay muchísimos líos aquí, muchos intereses, alianzas que no se terminan de conocer. Antonio Pérez malmetió contra Escobedo, que apoyaba a Juan de Austria, entonces Escobedo fue asesinado. La princesa de Éboli tenía negocios con Antonio Pérez, la princesa de Éboli tenía negocios también, Escobedo era uno de sus consejeros, ¿sabes qué? Ella también tenía una buena relación con Escobedo. Entonces a ella la pilló un poco en medio, porque es que ella tampoco, yo honestamente, dentro de que hay muchas cosas que hay por demostrar, pienso que lo que ella quería era posicionar bien a sus hijos, conseguir matrimonios ventajosos que no les hicieran bajar de nivel, ¿no? Porque la casa No, claro, Mendoza era una totalmente. casa con mucho prestigio y Tenía ella que no mantener quería el nivel. degradar a sus hijos. Y su mayor preocupación fue casarles cuanto antes con buenos partidos. Y ella era, y bueno, y eso, hijos, hacienda. Yo la veo a ella más en esa batalla personal suya y de defenderse también de la casa de Alba, más que en una conspiración con Escobedo y con asesinatos de por medio y... ¿Sabes? Entonces, bueno, la arrestaron, ya sí. Después de toda esta cosa ahí que, ya te digo, hace falta un podcast entero para desarrollarlo. Sí, no, claro, por supuesto. La arrestan cuando Juan de Austria muere repentinamente por enfermedad y le llegan a Felipe II todas las cartas de Juan, ¿vale? Y entonces él lee las cartas y se da cuenta de que Juan de Austria no estaba conspirando contra él. Entonces como, Antonio, Antonio, por favor. Hablar de ¿Qué me has Escobedo, ya de la muerte de Escobedo se puede también hacer el que cierre la trilogía, ¿no? Tío, de verdad. Claro, no, es que Bueno, queda Juan para de mucho. Austria, yo quiero hacer un cómic de Juan de Austria. Pedazo de personaje. Se fue a Flandes disfrazado de criado, tío. Y el criado estaba disfrazado de él, me imagino. Pero Es una antes, cosa- pero antes de Juan de Austria, vosotras dos le habéis cogido el gustillo a trabajar juntas. Algo habéis dicho aquí y estáis trabajando ahora en Juana, como dice Carolina siempre, la mal llamada Beltraneja. La Beltri. La Beltri. ¿Y cómo va ese proyecto? ¿Cómo va de avanzado? Va. Me toma el reto de hacerlo en tradicional. Ujú. La tinta y los grises. Lo estoy disfrutando mucho, pero también voy un poquito más lento. Pero va bien. Está quedando súper chulo el tradicional. Que ya tenía ahí. Ilusión, coger la carpeta. ¡Pum! Siguiente página. Es que es súper guay, tío. Y mola mucho porque ella tiene como... Bueno, tú tienes una marca como muy especial para el diseño de personajes. Intento mantener. Sí, tiene como un estilo ahí propio. Y El lunar lo tiene aquí. El lunar es el más El lunar que no- el lunar que no falte. Y esos labios que tienen, es que son mujeres con muchísimo carácter. Y yo creo que Juana
ha sido tan despreciada. Históricamente se destruyó mucho sobre ella. Tío, que se merecía un lugar en tu imaginario femenino poderoso, porque ella fue una mujer que ella afirmaba como yo la reina, pues estuvo desplazada. Bueno, estamos hablando aquí sin poner contexto, pero bueno. Bueno, se está hablando. Se está hablando y es de un proyecto que, oye, que estáis... Bueno, Juana la Beltraneja, yo creo que todo el mundo sabe quién es. Y si no, bueno. Y si no, podemos explicarlo. Pero no hay mucho sobre ella. Y si no, se explicará cuando tengáis la obra, que... Claro. Que digo yo que no Pero tenéis. ella era la heredera. Queda un poquito, ¿no? Sí, quedaba Sí, este bastante. año. Bueno, pero este año sí, yo creo que creo. sí. ¿Para este año? Sí. Ah, pues entonces yo creía Ella era que... heredera legítima, por así decirlo, y Isabel terminó. Ahora no sé que Julián cambie de idea, pero mi idea es que es este año. El último... Y una cosa que sí me di cuenta con vosotras es que os metéis mucho en los personajes. Os metéis tanto en los personajes que aquí nuestra querida amiga, por lo que le gusta disfrazarse, te han podido ver por ahí con el parche directamente, ¿no? Y la pedazo presentación que hiciste del cómic La Princesa de Éboli. Y es más, mañana también vas a un sitio muy especial, vais las dos a un sitio muy especial a presentar este cómic donde se tiene que presentar, ¿no? Es como para cerrar ya el ciclo. Sí, Cuenta, nunca cuenta, mejor cuenta. dicho. Vamos a ir a Pastrana, Ujú. que me ha convencido para que me vista. Vamos al palacio donde Al la palacio de princesa, bueno, ella vivió gran parte de su vida, claro, fundó la Villa Ducal de Pastrana y ella también, bueno, primero fue llevada a la Torre de Pinto, bla, 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 pero terminó encerrada ahí muchos años emparedada en la habitación junto a su hija pequeña, con unas cuantas criadas, yo no sé cómo estaban ahí todos. Es que sigue la habitación sigue con los barrotes, el balcón, es como una especie de... El balcón exterior, ¿sabes? Queda como una especie de jaula. Que bueno, de hecho jugamos con Está eso dibujado. en el cómic. Y claro, y para nosotras es... Jo, es que es como... despedirse. No Eso te iba a descartamos que haya más decir, presentación, deja- pero a partir ya de octubre ya va a empezar otro ciclo con Juana, la Juana. Beltraneja. Acá, muy Entonces- bonito, cerrar un ciclo ahí. Entonces es Donde muy acabó bonito. ella. Pero es muy bonito. Pero es muy bonito, ¿no? Jugar con el personaje, conocerlo también e ir, ¿no? Donde se tiene que justamente cerrar, donde tiene que cerrarse perfectamente el ciclo. O sea que si mañana, día 27, No es sé qué- 28, día 28. Sí, por eso he preguntado. sí, sí. Mañana, día 28, pues el que se quiera pasar por Pastrana. A la 1:30. Además es el Festival Ducal, que Ah. ahí va todo el mundo disfrazado, van a hacer un montón de actividades. De hecho, por eso yo cuando hablé con el concejal de Cultura le pedí que si podía ser coincidiendo con el Festival Ducal, porque por lo visto merece la pena, es muy chulo. Sí, tío, tiene que ser bonito. Y nos vamos a disfrazar. O sea que así pasáis Las dos. desapercibidas. Ella, pedazo de disfraz que se ha preparado. Vais a pasar completamente desapercibidas. Los que vayamos de paisanos somos los que... ¿Tú no te vas a disfrazar? Sí, de Pikachu me voy a disfrazar. Yo voy siempre disfrazado, ya lo sabéis. Yo voy siempre disfrazado. Bueno, que nos va a presentar Miguel Baviano. Miguel por cierto. Baviano va a El Marqués presentar. de Griñón. ¿Va a ir vestido? ¿Va a ir vestido? No, joder, es que se lo he dicho en el último momento, tío. Qué fallo. No sé si tiene algo, yo es que no tengo nada para chico. Qué fallo. Ya. Le ponemos Es que estoy el cuello. pensando, estoy dándole vueltas, pero... Qué fallazo. Y aparte, bueno, también estáis invitadas a otros eventos y otros salones. Sabemos que ahora para un poco bueno, entre comillas, para un poquito en verano, pero en septiembre se arranca y estáis invitadas ya a varios sitios. Si queréis decirme alguno, si Carol se acuerda también. Ah, No sé en si se puede Cáceres. decir. No, sí, en Cáceres. Yo seguro que yo no voy a eso. No viene. Me escaparé por mi cuenta. Cáceres, eso es en septiembre. No, joder, No, ya. Cáceres lo tenemos en octubre, sí. Joder. No, ¿y cuál era en septiembre? Noviembre. Noviembre va a ser, nos han invitado a Tenerife Ujú. al Festival de Novela Histórica. Las fechas, ¿tú te acuerdas?
Bueno, lo iremos anunciando, Sí. la gente no va a Y sacar una libreta Y septiembre, bueno, tienes Avilés. Sí, las jornadas de Avilés, que me hace mucha ilusión, la verdad. Normal, normal. Sí, sí. Pues nada, chicas, yo creo que interesante está Ana Princesa de Éboli, interesante el trabajo que estáis haciendo de promoción, interesante el trabajo de acercar una figura tan importante pues a gente que sea ajena al personaje. Como decía Noelia, es un buen sitio donde introducirse para ir escudriñando de todo lo que hay detrás y para que os terminen pidiendo cómics del resto, ¿no? La muerte de Escobedo. La muerte. Antonio Pérez, sí Antonio que Pérez. estuvimos hablando de que molaría mucho, claro, tenemos a Ana y luego a Antonio De Pérez. que Lo sea pasa en es que paralelo, ¿no? para Antonio Pérez es que a veces me cae tan mal, tío, que es como... Pero bueno, Bueno, pero aún hay, así, hay que darle a todo. Hay que trabajar, hay que trabajar. Sí, sí. Hay que Puto trabajar traidor. hasta con lo que no nos gusta. Así que muchísimas gracias, Noelia. Y Y Carolina. muchísimas gracias, Carolina. Pues sí, joder, muchas gracias a ti. ¿Cómo me gusta hacer la entrevista? Porque estás riéndote todo el rato. Bueno, voy a hacer ahí una pequeña cuña porque esta tarde a las 6:30 tenemos al dibujante Juan Fer Briones y a Juan Luis Iglesias presentando Menoche, también de Cascaborra Ediciones. La epopeya del asedio de Badajoz, donde hubo hostias como panes y muertos. Triunfar a morir. Triunfar a morir y ahí no se rendía nadie, ni francés ni nada. Pues nada, una grandísima etapa de nuestra historia, de las guerras napoleónicas y de la independencia de España, y que esta tarde podéis venir a ver cómo nos cuentan los autores esto, y para desayunar, y hemos tomado un calcolat, pero ¿qué vamos a tomar para merendar, verdad? Hombre, también. tomaremos- Sí. A mí no me Tomaremos, falta, a mí no me pues, falta para la nunca. merienda otro calcolat. Así que esta tarde con los autores aquí en Arte 9, Francisco Silvela, Menacho. Gracias por haber asistido a este directo. Muchas gracias. 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 No, tío, muchas gracias de verdad. Ha sido muy chulo. Sí. Me nacho de mi tierra. Está calentando el cacao.